Y a las 8:32 saludamos a Santiago Kovadlov. Soy Damián Juárez, aquí con Walter Garbarino. Te agradecemos. Primero, es un lujo para nosotros hablar contigo, Santiago. Y Hola, bueno, Walter, hola, Daniel, encantado. Damián soy. Es parecido, Damián, pero bueno, perdón, no disculpa. importa. ¿Qué tal, No, Santiago? no, ¿Cómo no. estás? ¿Bien? Estoy bien, hasta donde me conozco. Bueno. Estás publicando un nuevo título, se llama La suma de los días. Así es, así es. Hoy es y mañana, o el primer día hábil de junio, ya va a estar en las librerías. Se titula exactamente La suma de los días y es un libro que nació de la lectura que hice de un diario que he llevado durante los últimos 40 años. Ujú. Al cumplir 81 años, decidí terminarlo, lo releí, encontré en sus páginas lo que luego habría de constituir la materia de este libro, o sea, una reflexión acerca de mi vida de escritor, de lector, en el que traté de plasmar los vaivenes de la composición de cada uno de mis libros, de lo que creo que significa la palabra, la poesía, y también con acotaciones que tienen que ver con mi relación con el mundo social, con la política, con el conocimiento de otros escritores, en fin, una semblanza, hasta donde puedo decirlo, fuertemente autobiográfica. Bueno, ¿y qué se va a encontrar el que se sumerja en estas páginas de La suma de los días en cuanto a conclusiones de tus reflexiones? ¿Cómo has mirado los últimos años? ¿Con qué enseñanzas te parece que se quedará el que lea el libro, Santiago? Bueno, te comento que hay un margen de imponderabilidad para mí acerca de lo que cada lector puede hacer con aquello que lee. Uh-huh. El libro no tiene asociaciones, yo te diría, ideológicas o temáticamente ideológicas muy marcadas. Simplemente es un libro que acompaña el curso de mi vida de escritor y es una reflexión primordial sobre el valor de la palabra en una sociedad donde a lo que hoy asistimos es a una fuerte degradación del lenguaje, no solo por parte del oficialismo, sino también por parte de una educación que ha perdido todo relieve después de haber alcanzado en el pasado altísimos niveles de representación cívica. Y yo llamo representación cívica a la capacidad de concebir el lenguaje como un espacio donde la disidencia no genera necesariamente violencia, desprecio, descalificación del adversario. Sí, particularmente, y esto lo opino yo, ¿no? En este gobierno, yo creo que todos los gobiernos tienen esta cosa de lo que vos mencionabas en un reportaje, ¿no? Que decías, no es bueno monopolizar la comprensión de las cosas. Y este gobierno, digamos, a los males que tienen todos los gobiernos, y es querer monopolizar o darle sentido a las cosas son así, y el que no piensa como yo es malo, hay que denostarlo, etcétera. Este gobierno ha sumado una particularidad que es el insulto directo y sin etapas previas y sin prólogos de cualquiera que piense distinto, ¿no? Que ya es otra categoría aún peor, ¿no? Pues hemos tenido muchos gobiernos que se han alzado como una suerte de altar de la verdad y menosprecian al que piensa distinto y obviamente no abren ese diálogo que vos tanto has cultivado en tu vida. Ahora acá se suma la novedad de no solamente no reconozco al otro, no le doy posibilidad de dialogar, sino lo insulto, ¿no? El primer intercambio es un insulto, ¿no? Y aparte a figuras, a ninguno el insulto, ¿no? Pero a figuras reconocidas, hoy es Darín, mañana es un periodista. ¿Cómo estás viendo todo esto, Santiago? Bueno, precisamente como vos lo describís, no de otro modo. Yo creo que quienes presumieron que este gobierno habría de radicalizar sus cambios, no solo en relación al pasado de una manera profunda en lo económico, sino también en lo político, cultural, están empezando a advertir, ¿no es cierto?, que
el odio que caracterizó de manera tan diáfana a la gestión kirchnerista en cuanto al desprecio del otro, a la carga ideológica con que se ha embestido contra la disidencia, ese odio se perpetuó. Es decir, que los cambios en ese sentido no han sido de ninguna manera significativos y más bien tienden a ser evidencia de una perpetuidad cultural, la llamo cultural porque es un signo social, de rasgos que están contra todo lo que de algún modo pueda significar, republicanamente hablando, la convivencia, el don de disentir con inteligencia y no con desprecio. Hoy las consignas parecen agotar el campo de la imaginación verbal. Y esas consignas, los términos de descalificación, como decimos, encierran una concepción de la vida política muy peligrosa para el porvenir de la democracia republicana y en términos constitucionales también. Es una verdadera pena que la energía y la imaginación que el gobierno tiene y ha tenido para llevar a cabo transformaciones sustanciales, ya veremos si perdurables, en el campo de la economía, no lo tenga también en el orden político-cultural. Y creo que eso se debe a una formación muy fragmentaria de los dirigentes de nuestro gobierno actual. Es decir, están especializados en un área determinada, pero la concepción de lo político como un campo de interacciones de toda índole, ¿no es cierto?, educativas, sanitarias, culturales, todo ese entramado de relaciones que dan vida a lo que podemos llamar el complejo social, no parece estar presente como materia de innovación como lo estuvo o lo está la economía. Ahora, Santiago, ¿cómo se sale de esta trampa? Porque vos lo que empezás a ver es que hoy mayormente la política argentina está inmersa y atrapada en esta lógica del gobierno de la confrontación. Más que nunca se vio en la elección de la Ciudad de Buenos Aires el grado de polarización que hubo. Tenés también que desde lo discursivo también te encontrás con referentes como Cristina Kirchner que empiezan de alguna manera a emular, no te digo el discurso de Milei, pero empiezan a cambiar la manera de expresarse. Cristina, que siempre ha sido una gran oradora, empieza a aparecer con el Che Milei. La última vez que dio un discurso la escuchamos incluso usando malas palabras, puteando, tal vez jugando con esta lógica que hay actualmente, que no deja de validarla al montarse en eso, y están todos entrando en la misma lógica. ¿Cómo se sale esto para construir un país y una nación? Ante todo te diría que Cristina no lo está imitando a Milei, es Milei el que está imitándola a Cristina y radicalizando su intransigencia en el discurso político. Por otro lado, con respecto a cómo se sale, yo te diría que tenemos que entender ante todo en qué situación se encuentra la oposición. Estamos en una etapa en la que, creo yo, en el corto plazo, el escenario político va a estar dominado por el oficialismo, sin duda. Creo yo que el oficialismo tiene muy buenas posibilidades de seguir protagonizando con ese criterio excluyente ese escenario político. En el mediano y el largo plazo podemos empezar a formularnos en relación al mediano y largo plazo algunas preguntas. Por ejemplo, ¿sobre qué base puede reconstruirse la significación de una oposición de centro? ¿Es aún posible que de los recursos que han sobrevivido a la agonía del Partido Radical, del PRO, de las fuerzas representadas por Carrió, surja algún tipo de representación social que capitalice en favor de la República los errores que se están cometiendo desde el oficialismo? Eso va a llevar mucho tiempo. No es que no se pueda hacer, se puede llegar a hacer, pero es necesario comprender ante todo qué llevó a la desagregación de esas fuerzas centristas, qué motivó el fracaso de representación de esas fuerzas y en qué medida el tiempo puede ser un aliado
en la reconstrucción y en la innovación de esas fuerzas de centro, porque sin innovación, sin liderazgos innovadores, con un discurso que gane verosimilitud en la sensibilidad pública, el nuevo disgusto que está surgiendo en un sector de la sociedad, que ya no es el disgusto que capitalizó también Milei, es la desilusión que genera ver esta disociación profunda en la gestión gubernamental entre eficiencia y agresividad. Santiago, te sacamos un poquito de la política, vamos a un tema más amable o más constructivo, y es la lectura, ¿no? ¿Cómo estás viendo? Vos comentabas, y también le recordamos a la audiencia, que estás presentando La Suma de los Días, que lo recomendamos, y contabas un poco de qué se trata, que es un poco tu autobiografía, tus reflexiones, tu camino de escritor, tus reflexiones sobre la sociedad, la política, etcétera. ¿Cómo estás viendo las nuevas generaciones con la lectura, ¿no? Un hábito que se va perdiendo en un mundo digital, en un mundo de videojuegos, en un mundo de pantallas. ¿Cómo ves ese futuro de la lectura? De que un poco, si uno se puede reflexionar, también toda esta cloaca de lenguaje por ahí deriva en falta de cultura, en falta de lectura, en falta de aprendizaje formal e informal, en horas que en otras generaciones dedicábamos a leer y ahora por ahí te la lleva una pantalla, un entretenimiento. ¿Cómo ves? ¿Hay un futuro, digamos, para la Argentina y para el mundo sin lectura? ¿Cómo ves esta pérdida de hábito de lectura? Ante todo, yo te diría que si uno recorre el escenario editorial argentino, no hablemos de otras latitudes o de otras naciones, si uno recorre el escenario editorial, yo te diría que se lee muchísimo. No, yo no creo que sea la lectura lo que en este momento está agonizando. Y hablo de lectura de libros. Lo que ocurre es que la índole de lo que mayormente se lee, más allá de las pantallas de las que enseguida hablaremos, la índole de lo que se lee tiene que ver precisamente con la crisis espiritual y cultural que vive Argentina. Prosperan sobre todo los libros de autoayuda, los libros que de alguna manera abren un camino a la expectativa de vivir un poco mejor refugiados en el individualismo, y por otro lado prosperan las lecturas de entretenimiento, de distracción. En términos de ventas, estas son las lecturas que mayormente alcanzan a tener posibilidades comercialmente significativas. También creo que se lee muchísimo en las redes, se lee mucho, no es que no se lea, el tema es qué se lee, qué se lee. A esto hay que sumarle, claro está, y en esto creo que tenés mucha razón, porque se infiere de lo que decís, hay una impaciencia muy profunda hacia los textos más extensos. Justamente uno de los rasgos distintivos de la lectura en pantalla mayormente es la brevedad de los textos que se está dispuesto a leer. Se busca una concisión excesiva porque el desarrollo de las ideas exige paciencia y no siempre se la tiene, Entonces yo tengo la impresión de que el fenómeno de la calidad de la lectura está muy unido al fenómeno de la calidad de la educación, de la enseñanza que se imparte no solo en la escuela primaria y secundaria, sino también en la universidad. Yo te voy a dar un ejemplo de algo que me ocurrió en un país donde la lectura también está en crisis hoy, pero hace unos años todavía evidenciaba rasgos como el que voy a contarles. Yo había estado en Inglaterra, en Cambridge, y donde había ido a dar unas clases sobre literatura, el ensayo hispanoamericano. Y allí conocí al profesor de un posgrado en economía política, un escocés encantador, que se acercó a saludarme y me invitó a asistir, pocos minutos después de ese encuentro que tuvimos, a una clase que él iba a dar para un grupo de doctorandos en economía política. ¿Sobre qué era la clase? Sobre William Shakespeare. Le digo, ¿cómo? ¿Usted va a dar una clase sobre Shakespeare para la gente
que se está doctorando en economía. Sí. ¿Quiere venir? Le digo, encantadísimo, estoy lleno de curiosidad, no puedo todavía entender qué es lo que usted aspira a hacer con esa enseñanza, aunque me parezca encantadora. Les voy a comentar Macbeth de Shakespeare. Digo, ¿y por qué? Y porque quiero que esa gente que trabajará en economía sepa cómo son los hombres que hacen negocios. Eso me dijo. Es decir, aspiraba a ampliar el espectro de comprensión de la subjetividad humana, llevándolos a un terreno donde la dimensión de lo técnico perdía el aislamiento en que muchas veces se sumerge el especialista, para poder ingresar a un campo de interacción subjetiva, de pasiones humanas, sin las cuales es sumamente difícil saber quiénes son los hombres que hacen economía. Ese espíritu de integración me parece imprescindible hoy, porque de lo contrario, en la especialización, cuando es excluyente, se ahoga y se pierde el sentido de lo cívico, el sentido de lo político, en el orden de lo más noble que esta palabra puede significar. La política es interacción, es intercambio, y la cultura es interacción e intercambio. La cultura no es el conocimiento aislado de la música o de la literatura, es el conocimiento integrado de la relación entre ética y eficacia, entre estética y eficacia, y eso está faltando en la dirigencia política argentina. Santiago, gracias por los comentarios y recomendamos a toda la gente que se quiera sumar para leer La Suma de los Días, justamente que estás presentando a partir de mañana, así que mucho éxito con eso y gracias por las reflexiones como siempre. Gracias a ustedes por esa conversación. Un saludo. Santiago Kovadlov.